Yo saludo a todos. En esta ocasión vamos a ver un tema sobre las resistencias SMD o de montaje superficial. Vamos a leer aquí: la resistencia R es un componente que tiene la propiedad de presentar oposición al paso de la corriente eléctrica. Se utilizan para limitar el valor de la corriente en un circuito. La unidad en la que se mide esta característica es el ohmio. Para medirla podemos usar un ohmmetro o un multímetro en la escala de ohmio. O sea, ya sabemos que toda resistencia se opone al paso de la corriente, por eso de ahí la palabra resistencia. Para provocar una caída de tensión en un circuito. Otra cosa importante es que debemos saber que las resistencias no se ponen en corto. Las fallas o cuando están dañadas prácticamente están una resistencia abierta que no nos mide del todo. El otro es una resistencia desvalorizada, o sea que pierde su valor. Digamos, mide 100 ohmios y puede estar midiendo 150 o 70 ohmios. Ya eso ya no es aceptable. Ya tienen una tolerancia pero baja, mínima, pues 5%, 10% algunas. Entonces aquí tenemos el símbolo de resistencia. Aquí tenemos el símbolo de resistencia, ¿verdad? Y aquí tenemos físicamente como se ven en una tarjeta. Físicamente tenemos 391, 270, que son resistencias SMD. Otro punto que leemos aquí: las resistencias SMD no tienen polaridad, igual que las resistencias también normales, otra. Entonces, ahora vamos a ver un punto importante antes de pasar a lo que es leer o la parte práctica, ¿verdad? Vamos a ver aquí algo bien importante. Aquí tenemos entonces resistencia SMD con código de 3 dígitos, resistencia SMD con código de 4 dígitos. Aquí tenemos 3 dígitos, ¿verdad? Sabemos que los dos primeros números son normales, 33 es la unidad, digamos, y los dos, el número 2 es multiplicador. En este caso, este 2 sería 20. En otras palabras, esta sería una resistencia de 3300 ohmios. Ahora tenemos la otra, que esta de 4 dígitos, y tenemos 47, una R y un 0. Entonces tenemos aquí 47 es la unidad, o sea 47. La R significa una coma y el 0 ya sería un dígito, pues. En otras palabras, aquí sería ya sea 1 o un 2, dependiendo. En otras palabras, esta sería una resistencia de 47,0, o sea 47 ohmios, en otras palabras. Entonces aquí tenemos varias resistencias. Tenemos una que tiene un número 100, esta de aquí tiene un número 100, la primera. Tenemos el primer número 10 más el 0. En otras palabras, como el 0 no multiplica, no suma, digamos, sería 10 ohmios. Esta resistencia sería de 10 ohmios. Aquí tenemos la otra resistencia, la segunda, con un número 101. Tenemos el primer 10, que sería la unidad, digamos, y el 1 sería un 0. En otras palabras, esta sería una resistencia de 100 ohmios. Y ahora vamos a pasar a esta otra de aquí, que son de 4 dígitos. Tenemos la primera de aquí, que es un 0. Después tenemos una R y un 10.
Entonces tenemos, esta primera resistencia sería de 0,10 ohmios. Son resistencias bien bajas que no llegan ni a 1 ohmio. La segunda resistencia tenemos, comienza con otro 0, ¿verdad? Una R que sería la coma, y después un 47 sería 0,47 ohmios. Son resistencias especiales esas, digamos, de precisión se le llama. Aquí tenemos otra que comienza con un 1, después tenemos una R y un 20. Entonces el 1, digamos, el dígito, la R sería la coma y el 20. En otras palabras sería 1,20 ohmios. Esa ya pasa de 1 ohmio, 1,2 ohmios. Entonces estas son las resistencias, digamos, que más nos vamos a encontrar en una tarjeta electrónica. Vamos a pasar ahora a hacer unas mediciones y a verlas cómo son físicamente. Vamos a proceder entonces a quitar esta resistencia. Vamos aplicando temperatura con la estación de calor. Vamos a quitar esta que tenemos aquí, tiene un número 220. Ese es el número que tiene, pero tiene que dar 22 ohmios. Ella es de 22 ohmios. Entonces vamos a pasar para acá, para este lado. Ahora vamos a quitar ahora otra que tenemos aquí, que es vamos a quitar una de aquí que es tiene un 161, número 161. Bien, vamos a quitar esa. Aplicamos temperatura entonces. Vamos aplicando temperatura con la estación de calor para proceder a quitarla. No la vamos a quitar de viaje, solo vamos a mover uno de sus lados para poder hacer la medida. Y vamos a quitar una que tenemos con una letra, con la letra R. Voy a quitar una que tenemos con la letra R, esta que está aquí. Voy a quitar esa que está ahí, que tiene una letra R, para medirla también. Vamos a comprobar las medidas. Vamos a comprobar las medidas cuánto nos dan. Vamos aplicando temperatura. Estos también se pueden quitar con el cautín. En esta ocasión estoy aplicando temperatura. Ahí lo que hice es ponerla hacia un lado. Ahora vamos a pasar a medir esas tres que quitamos. Vamos a hacer la medición entonces en resistencia. Tenemos aquí la resistencia. Tenemos esta de aquí que tiene una numeración de 161. Ya sabemos que el 16 es un entero y el 1 sería 0, un 0. Si fuera 2 serían 2 ceros. Entonces aquí nos tiene que dar 160 y tenemos 159, aproximadamente 159. Así que esta resistencia está en buenas condiciones. Ahora vamos a medir otra que tenemos aquí. Esta de aquí es de 22. Esta de aquí es de 22 y es 220. Tiene una numeración de 220. Esta de aquí. Entonces, pero los primeros dos dígitos son 22 y el último es un 0. Entonces
su valor sería de 22. Entonces vamos a medir y ahí tenemos 23.8. ahí tenemos aproximadamente 24. Vamos a medir bien ahí, a poner bien las puntas. Tenemos 23.9 y ella es de 22 ohmios. Está bien, ¿por qué? Porque si unimos las dos puntas del tester, vamos a ver que en el tester ya hay un valor. Entonces ese valor se lo restamos. Entonces tenemos que esta resistencia de 200 tiene un 220 en numeración, pero el último 0 digamos que no multiplica, entonces de 22 ohmios. Y esta de aquí tiene un 2, una R y un 7. La R sería coma, entonces sería de 2,7. Lo que habíamos dicho de que donde está una R es una coma, sería 2,7. Medimos y nos da un valor de 4.5, 4.4, digamos. Tenemos 4.4. Ella es de 2,7, pero de nuevo si unimos las dos puntas del tester, miramos que ya hay un valor de 1.9 ohmios en el tester. Entonces ese valor es lo que se hace de que ella aumenta. Su valor real es de 2,7 más el valor que hay en el tester. Entonces decimos que es una medición que esta resistencia está en buenas condiciones. Entonces esta es la manera de medir la resistencia de SMD. Simplemente solo podemos quitarlas completamente, como esta de aquí que la quité completamente, o también podemos quitar uno de sus lados, solo moverla hacia un lado donde no pegue con nada ese el otro lado, para que quede aislada, y medirla bien, así como están estas dos, y así se medirían las demás. Entonces eso era lo que les quería enseñar el día de hoy. Esto quiero aclarar que es para los que están comenzando, para principiantes. Ya los que son expertos, pues son expertos. Así que esperen el siguiente video.